Buenas noches, estimados colegas de la Unidad de Cuidados Intensivos y Áreas Críticas del Instituto Nacional de Salud del Niño. El día de hoy comenzamos una serie de actividades educativas que forman parte de la estrategia educativa PROA de la Unidad de Cuidados Intensivos del Instituto Nacional de Salud del Niño, programadas para el año 2025. Hemos creído por conveniente iniciar esta primera actividad educativa con una conferencia relacionada a una bacteria de muy difícil tratamiento, como es la Acinetobacter baumannii. Yo paso como parte del PROA, hago las rondas diarias por la unidad de cuidados intensivos, la unidad de cuidados intensivos oncológica, la unidad de cuidados intermedios, y me da la impresión como que ya nos hemos acostumbrado a tener aislamientos de Acinetobacter baumannii en muestras de aspirado traqueal principalmente, en muestras de orina, en muestras de secreciones abdominales y en hemocultivos, lo cual realmente el aislamiento de Acinetobacter baumannii resistente a carbapenems acá en nuestro medio y en cualquier parte del mundo es una alarma epidemiológica. ¿Por qué? Como vamos a ver a continuación, además de ser una bacteria oportunista de difícil tratamiento debido a sus múltiples mecanismos de resistencia, realmente hay pocas opciones de tratamiento eficaces para combatir las infecciones, y más aún en países de recursos limitados como el nuestro. El contenido de la charla, el objetivo de la charla es revisar el impacto en la morbilidad y la mortalidad por Acinetobacter baumannii resistente a carbapenems, revisar los mecanismos de resistencia, porque es muy importante que el médico intensivista conozca los mecanismos de resistencia de las diferentes bacterias que son causa de infecciones en su unidad, así como la lectura interpretada del antibiograma. Revisar la información del mapa microbiológico institucional del 2024 y la vigilancia microbiológica activa que venimos realizando en la unidad de cuidados intensivos desde la creación del PROA en el año 2023. Y revisar las recomendaciones para el tratamiento de las infecciones por Acinetobacter baumannii resistente a carbapenems emitidas por el ITSA el 2024, que son las más actualizadas, porque la europea es del año 2022. Y revisar cuáles son las opciones alternativas disponibles en nuestra institución. ¿Y cuál es el rol, pues, de una optimización de antimicrobianos en la unidad de cuidados intensivos, de la cual deben ser parte activa los profesionales de la salud y los trabajadores de salud que laboran en las unidades de cuidados intensivos y en las unidades críticas? Este es el contenido de la conferencia. Vamos a dar una breve introducción sobre la microbiología, el impacto de la mortalidad, los mecanismos de resistencia, el reporte del mapa microbiológico 2024 y la vigilancia activa hasta el primer semestre de 2025 y las recomendaciones del tratamiento, y recalcar la importancia de la prevención y control de estas infecciones porque son de difícil tratamiento. Entonces, comenzaremos recordando que la Acinetobacter baumannii es un bacilo gram negativo no fermentador que tiene el aspecto de cocobacilo, no es productor de esporas y realmente no tiene muchos mecanismos de virulencia, por lo cual es considerado un oportunista, pero representa una amenaza en la salud pública. ¿Por qué? Porque la Acinetobacter baumannii resistente a carbapenems está asociada a una alta mortalidad. En general, las especies de Acinetobacter se han aislado en la tierra, en el agua, en el suelo, en las plantas, en los animales y en la superficie del ambiente hospitalario. Y en el humano, tanto en el paciente como en el trabajador de salud, se ha aislado en la piel, el tracto respiratorio, sobre todo en los pacientes que están con tubo endotraqueal o traqueostomías,
y el tracto gastrointestinal, tanto de pacientes como del personal de la salud, sea profesional o no profesional. Una de las características que hacen, son un reto para el control de los brotes es que esta bacteria es resistente a la desecación, o sea, puede sobrevivir en superficies secas por tiempo prolongado y desarrollar resistencia a los desinfectantes de uso más común. El otro aspecto importante a recordar es que puede desarrollar múltiples mecanismos de resistencia y esto se ha asociado al abuso en el uso de antibióticos. Y cuando hablamos abuso de uso de antibióticos, estamos hablando de cefalosporina en tercera generación, vancomicina y carbapenémicos, como el meropenem y el imipenem. Otra característica es que esta es una bacteria que produce biofilms, que como ustedes saben son exoesqueletos de de polisacáridos que cubren las superficies mucosas y las lúmenes de los catéteres, dentro del cual están las bacterias en un estado de reproducción lenta, ¿no? Y estos biofilms protegen a estas bacterias embebidas en estos, esqueletos de polisacáridos, les permiten evadir el sistema inmune y les permiten evadir la acción de los antimicrobianos. De ahí que cuando estas infecciones están asociadas a dispositivos médicos como tubo endotraqueal en pacientes con ventilación mecánica o catéter venoso central o catéter urinario permanente, pues es muy importante el retiro de estos dispositivos, ¿ok? Y debido a la alta capacidad de sobrevivir, es un colonizador frecuente en pacientes de unidades de cuidados intensivos que no tienen buenas prácticas de prevención y control de infecciones asociadas a la atención en salud. Entonces, cuando una unidad de cuidados intensivos tiene aislamiento de Acinetobacter baumannii resistente a carbapenems, implica que hay un problema en las prácticas de prevención y control de infecciones asociadas a la atención en salud. ¿Ok? La Acinetobacter baumannii resistente a carbapenems pues es causa de infecciones severas e invasivas, generalmente nosocomiales, las que están asociadas con mayor mortalidad. ¿Cuáles son? Las bacteremias y las neumonías. Y en tercer lugar, las infecciones urinarias. Es importante recordar que la mayoría de los aislamientos de Acinetobacter baumannii en muestras de aspirado traqueal, de orina o de superficies o secreciones corresponden a colonización. El reto del médico intensivista y del médico infectólogo es poder detectar qué aislamientos corresponden a infección y cuáles son los factores asociados a mayor riesgo de colonización, pues estancia prolongada en las unidades de cuidados intensivos, presencia de dispositivos médicos como catéteres, ventilación mecánica, y lo que favorece que el paciente colonizado se infecte es la severidad de enfermedad y el compromiso inmune del paciente. Quiero volver a recalcar que la endemicidad y los brotes están asociados a no adherencia a las recomendaciones de prevención y control de infecciones asociadas a los cuidados de la salud. Estas son las 6 bacterias que representan una mayor carga de mortalidad atribuible por resistencia a los antimicrobianos. Y todas las tenemos en nuestra institución y dentro de esta en las unidades críticas. Escherichia coli resistente a céfalo de tercera y carbapenems, estafilococo aureus meticilino resistente, Klebsiella pneumoniae resistente a céfalo de tercera y carbapenems, Streptococcus pneumoniae no susceptible a penicilina, Acinetobacter baumannii resistente a carbapenems y Pseudomonas aeruginosa de difícil tratamiento. ¿Y cuáles son las localizaciones más frecuentes de estas infecciones? Las infecciones del tracto respiratorio abajo, principalmente las neumonías asociadas a ventilación o traqueobronquitis asociadas a ventilación, las infecciones del torrente sanguíneo asociados a catéteres,
las infecciones intraabdominales posoperatorias y las infecciones del tracto urinario asociadas a catéteres urinarios permanentes. Acá ustedes pueden ver en relación a patógenos más mortales, principalmente en áreas críticas, pues Acinetobacter baumannii está dentro de las 6 primeras causas. ¿Y cuáles son las infecciones más frecuentes asociadas a muertes? Neumonía, infección del torrente sanguíneo y en menor proporción, infección del tracto urinario asociado a catéter urinario permanente. Es así que en el año 2024 la Organización Mundial de la Salud ha elaborado una lista de patógenos prioritarios resistentes en los cuales es importante la investigación y desarrollo de nuevas alternativas de tratamiento antimicrobiano debido a que están asociadas a una alta carga de enfermedad. ¿Cuáles son los criterios para priorizar esa lista? Pues la mortalidad asociada, la incidencia, la carga de enfermedad no fatal, la tendencia de la resistencia, la transmisibilidad, el disponer de medidas preventivas efectivas, de disponer de opciones de tratamiento actualmente efectivas o de tener en lista nuevos antimicrobianos en investigación, desarrollo y estudios clínicos para tratar estas infecciones por bacterias resistentes. Y es así que Acinetobacter baumannii resistente a carbapenems pertenece al grupo crítico, en el cual, pues debido a su alta mortalidad y a la poca disponibilidad de alternativas terapéuticas eficaces, es que está en esta categoría. ¿Cuáles son los que están en esta categoría? Las enterobacterias resistentes a carbapenems, que desde el año 2023 las estamos comenzando a detectar, no solamente en la unidad de cuidados intensivos, sino en otras áreas críticas e incluso en servicios de hospitalización. Las enterobacterias resistentes a cefalosporina de tercera generación y el Acinetobacter baumannii resistente a carbapenems, que es el tema del día de hoy. ¿Por qué las infecciones por Acinetobacter baumannii resistente a carbapenems en población pediátrica tienen un peor pronóstico comparado con adultos? Porque generalmente no piensan en esta etiología. Hay un retraso en el inicio de la terapia antibiótica adecuada. Hay una necesidad de uso de antibióticos alternativos menos efectivos y con menor perfil de seguridad. La mayoría de la evidencia generada en la actualidad en ensayos clínicos está básicamente desarrollada en adultos, que se está extrapolando para la edad pediátrica, lo cual lleva a la necesidad de recurrir al uso fuera de etiqueta u uso compasivo de antibióticos que han sido aprobados por adultos, pero que todavía no hay suficiente evidencia para su aprobación, para su uso en edad pediátrica. Y la falta de disponibilidad, pues, de las nuevas opciones de tratamiento que puedan estar disponibles en países de mayores recursos económicos, ¿no? Es importante recalcar que la Acinetobacter baumannii simultáneamente puede tener varios mecanismos de resistencia, lo cual hace que la lectura interpretada del antibiograma no sea posible en la mayoría de los casos, a diferencia de infecciones por enterobacterias, que su principal mecanismo de resistencia a carbapenems es la producción de carbapenemasas, o de Pseudomonas aeruginosa, que sus mecanismos de resistencia más frecuentes son hiperproducción de AMC, cierre de porinas, hiperexpresión de bomba de expulsión o producción de carbapenemasas. En Acinetobacter baumannii, pues tiene todos los mecanismos. Y beta-lactamasa de tipo ANC tiene carbapenemasas, ya sea tipo A, tipo B, tipo D. También resistencia a quinolonas por mutación de la DNA girasa, resistencia a aminoglicósidos por enzimas modificadoras de aminoglicósidos, resistencia a múltiples familias de antibióticos por bombas de expulsión y mutaciones en las porinas. Y acá pueden ver diagramado cómo Acinetobacter baumannii puede tener bombas de expulsión que eliminan el antimicrobiano que ha ingresado a la bacteria a través de esta bomba de expulsión que pueden eliminar diferentes familias de antibióticos.
aminoglicósidos, beta-lactámidos, macrólidos, lincosamidas, polimixinas, tetraciclinas, quinolonas, rifampicina, clonafenicol, sulfas. Puede también tener cierre de porinas que evite el ingreso de beta-lactámicos. Puede tener beta-lactamasas, ya sea tipo C o carbapenemasas que hidrolizan los carbapenémicos. Pueden tener enzimas modificadoras de aminoglicósidos. Puede alterar el sitio de acción de los antibióticos como mutaciones en la DNA girasa, alteraciones en la PBP e incluso puede haber resistencia al sulbactam, que es un inhibidor de beta-lactamasa que tiene, además de ser un inhibidor de beta-lactamasa, tiene una acción directa sobre Acinetobacter baumannii porque satura las PBP1 y las PBP3. Entonces, en la actualidad, el único inhibidor de beta-lactamasa que tenemos disponible en nuestro instituto, que además de tener un efecto que es de inhibición de beta-lactamasa, pero que tiene además un efecto antibacteriano directo, es el sulbactam, pero específicamente para Acinetobacter baumannii. Como sabemos, no tenemos la presentación de sulbactam sola, la tenemos acompañada con ampicilina. Entonces, cuando nosotros usamos ampicilina sulbactam para tratar una infección por Acinetobacter, no lo estamos usando por el componente ampicilina ni por la combinación. Lo estamos usando por el componente de sulbactam, para la cual no hay una dosis para edad pediátrica por miligramos por kilo de peso o por metro cuadrado. Por lo tanto, a la hora que vamos a dosificar ampisulbactam, en el caso de Acinetobacter baumannii, lo hacemos en base al componente ampicilina, como vamos a ver más adelante. ¿Cuáles son las carbapenemasas más frecuentemente aisladas en Acinetobacter baumannii, resistente a carbapenems en países de América Latina? No son la OXA48, que es la más fácil de detectar a través de inmunocromatografía, sino son otros tipos de beta-lactamasa. Dentro de los grupos de carbapenemasas del grupo D o grupo OXA, tenemos la OXA23, la OXA24, la OXA58, la OXA72, que no la podemos detectar por la prueba del CORID o la cromatografía que tenemos en el instituto. Para detectar estas carbapenemasas hay que enviar la muestra al INS para que la detecten por biología molecular. Y el otro tipo de carbapenemasa que nos complica, a diferencia de Estados Unidos, donde las metalo-betalactamasas no son tan frecuentes en Acinetobacter baumannii, en América Latina, las metalo-beta-lactamasas son frecuentes en Acinetobacter baumannii. La NDM, la BIN, la IMP y la SIN. Por lo tanto, no necesariamente las recomendaciones de la Asociación Americana de Infectología van a calzar con nuestra realidad, porque el principal mecanismo de resistencia para ellos es el AOXA23. Pero para nosotros tenemos, además de la OXA23, la OXA24, OXA58, OXA72 y también tenemos las metalocarbapenemasas, las cuales son más difíciles de tratar. Y esta es información de nuestro mapa microbiológico institucional del año 2024. Nosotros, el Servicio de Microbiología, viene elaborando y publicando anualmente con un avance semestral el mapa microbiológico desde el año 2004, desde la época de la conformación del Comité de Prevención y Control de Infecciones Intrahospitalarias, que era la denominación que se daba en esa época. Y como ustedes saben, actualmente se denomina Comité de Prevención y Control de Infecciones Asociadas a la Atención en Salud. Bueno, acá este es el cuadro de la lista prioritaria de bacterias resistentes prioritarias de la OMS del 2024. Y como ustedes pueden observar, todas las bacterias, a excepción de Streptococcus pneumoniae no susceptible a penicilina, han sido aisladas en pacientes hospitalizados en nuestra institución.
Acinetobacter baumannii resistente a carbapenems, Enterobacteria resistente a cefalotercera, Enterobacteria resistente a carbapenems, Salmonella resistente a quinolona, Shigella resistente a quinolonas, Enterococcus faecium resistente a vancomicina, Pseudomonas resistente a carbapénicos, Salmonella resistente a quinolonas, Estafilococcus meticino resistente, Streptococcus piógenes resistente a macrólidos y Streptococcus del grupo B no ha sido aislado tampoco. Entonces, lo único que no hemos aislado todavía en nuestra institución es Streptococcus del grupo B, que está más relacionado con patología neonatal, y Streptococcus pneumoniae resistente a macrólido. Y acá quiero hacer hincapié en Acinetobacter baumannii. De los 58 aislamientos de Acinetobacter baumannii, 38 eran resistentes a carbapenes, lo cual significa que la probabilidad, cada vez que aislamos un Acinetobacter baumannii en nuestra institución, hay el 65% de probabilidad que sea resistente a carbapenems. Y la resistencia a carbapenémicos no es aislada. Cuando un Acinetobacter baumannii es resistente a carbapenémicos, usualmente es resistente a todos los beta-lactámicos y a las otras familias de antibióticos para las cuales es sensible el Acinetobacter baumannii que no es resistente a carbapénicos, como es la ciprofloxacina y los aminoglicósidos. Entonces, cuando tenemos un Acinetobacter resistente a carbapenémicos, además de ser resistente a todos los beta-lactámicos, generalmente lleva corresistencia a aminoglicósidos y a quinolonas, dejándonos pues pocas opciones de tratamiento. Y esta es información de la vigilancia activa de aislamientos microbiológicos en la unidad de cuidados intensivos que venimos realizando desde el año 2023. Le estoy presentando, este es el cuadro del 2024. ¿En qué consiste nuestra vigilancia activa? Nosotros compartimos un drive con el servicio de microbiología, quien nos informa diariamente los aislamientos, ya sea de muestras de sangre, aspirado traqueal, urocultivo, líquido cefalorraquídeo, abscesos, líquido articular, de secreciones. Nosotros hemos considerado que para vigilar en la unidad de cuidados intensivos es importante vigilar los aislamientos en sangre, en aspirado traqueal y en orina. ¿Cuál es el objetivo de la vigilancia activa de aislamientos microbiológicos y la auditoría prospectiva a tiempo real con retroalimentación? Es revisar los aislamientos en la cama del paciente, revisar el diagnóstico clínico, si se correlaciona con el aislamiento, para diferenciar colonización de infección o contaminación cuando es el caso. En el caso de infección, realizar la lectura interpretada del antibiograma, ver cuáles son las opciones de tratamiento, ya sea en monoterapia o terapia combinada, dependiendo del agente aislado, y así poder optimizar el uso de antimicrobianos basados en las propiedades farmacológicas del antimicrobiano, en dónde está localizada la infección, en la severidad de enfermedad y en otras características propias del huésped, ¿no? Como puede ser que tenga falla renal, que tenga insuficiencia hepática. ¿Ok? Siempre que aislamos un patógeno en sangre, se correlaciona con infección porque es un fluido normalmente estéril. Donde debemos hacer diferenciación es cuando aislamos estafilococo no aureus, o sea, los estafilococos coagulasa negativos. Entonces, en estos pacientes tenemos que determinar si tienen factores de riesgo de infección del torrente sanguíneo, como son tener un catéter venoso central o tener una neutropenia severa. Y para darle valor, debemos haber aislado el estafilococo no aureus tanto en hemocultivo de una muestra tomada de vena periférica como hemocultivo transcatéter. O en algunos casos, cuando no se ha podido tomar cultivo transcatéter, pues tener el aislamiento de al menos 2 hemocultivos al mismo estafilococo con el mismo patrón de susceptibilidad para poder considerarlo como infección. El problema es en aspirado traqueal y orina, porque la mayoría de los de aislamientos de Acinetobacter en aspirado traqueales corresponden a colonización y no infección. Igual es en los pacientes que están con catéter urinario y aislamos una bacteria.
la mayoría está relacionada más a colonización que a infección. Por lo tanto, acá es muy importante la evaluación de las manifestaciones clínicas del paciente, los factores de riesgo, los biomarcadores, para decidir si estamos frente a un paciente con una infección o una colonización, y en el caso que sea una infección, pues prescribir la terapia más apropiada. Y ustedes pueden ver cómo en aislamientos de hemocultivo hay la proporción de gram positivos, de gram negativos y de cándida es más o menos un 35, 35, 30%. Más o menos se dividen en terceras partes. Pero cuando hablamos de aislamientos en aspirados traqueales, de lejos se la llevan las bacterias gram negativas. Cerca del 90% de los aislamientos de aspirados traqueales corresponden a bacterias gram negativas. El otro porcentaje corresponde a cándida y un menor porcentaje a estafilococo aureus, ya sea meticilino sensible o meticilino resistente. Y esto nos debe llevar a una reflexión, porque esto se viene repitiendo desde el año 2023. ¿Qué significa? Que en el paciente con sospecha de neumonía asociada a ventilación, que no está séptico, que no está en shock, que no está hemodinámicamente inestable, no se justifica la combinación que incluya vancomicina, porque la probabilidad de aislar estafilococo aureus en aspirados traqueales es menos del 8%. Por lo tanto, cuando estamos frente a una neumonía asociada a ventilación, nuestra prioridad debe ser cubrir gram negativos que incluyan Pseudomonas aeruginosa, que es el patógeno más frecuente asociado a neumonía en pacientes en ventilación. Y en el caso de infección urinaria o aislamiento de bacterias en urocultivos, también los gram negativos, como es de esperar, son los predominantes. Y cada vez que aislamos una cándida en urocultivo, lo más probable que sea una manifestación de colonización o un criterio de colonización y no de infección. Por lo tanto, no hay una justificación para tratar con un antifúngico a todos los pacientes en los cuales se le aísla cándida en el urocultivo, si es que no tienen otros factores de riesgo para sospechar en candidemia, candidiasis invasora o infección urinaria por cándida. ¿Ok? Entonces, recordar que la mayoría de los aislamientos en muestras de orina en pacientes con catéter urinario corresponden a bacteriurias que no están relacionadas a infección y que la mayoría de los aislamientos en aspirado traqueal también corresponden a colonización. Y de acá viene el reto del médico intensivista y del médico infectólogo en poder seleccionar aquellos pacientes en los cuales sí el aislamiento pueda correlacionarse con una neumonía asociada a ventilador o una traqueobronquitis asociada a ventilación. Y esto es para ver cómo estamos en cuanto a la incidencia. Ya tenemos datos de incidencia de aislamiento de bacterias resistentes en hemocultivos por cada 1000 egresos. Como consideramos que los aislamientos en sangre sí representan verdaderas infecciones de patógenos reconocidos como el MRSA, como las enterobacterias productoras de Blek, como la Pseudomonas resistente a carbapenems o Acinetobacter resistente a carbapenems o Cándida en hemocultivos sí representan verdaderas infecciones, entonces lo consideramos como un marcador de cómo vamos en resistencia y hemos considerado, como lo recomiendan las guías de prueba, pues tener no solamente qué porcentajes son resistentes, sino cuál es la incidencia de aislamiento de estas bacterias resistentes, que en este caso son bacteremias por bacilo gram negativos resistentes, ¿no? Y así como ustedes pueden ver, Acinetobacter baumannii realmente representa un problema, ¿no? En 2023, 5 de 6 aislamientos eran resistentes a carbapenems. En el 2024, 5 de 5 aislamientos eran resistentes a carbapenems. Y en lo que va del primer semestre, 2 de 3 aislamientos resistentes a carbapenems. Si bien la incidencia está en disminución al primer semestre de 2025, esto puede ser
parte del impacto de las medidas de prevención y control de infecciones, de las cuales el personal de la enfermería son las guardianas, ¿no? Que ayudan a que haya adherencia a estas medidas de prevención. Pero aún así, el valor es alto y es una alerta. O sea, tener bacteremia por Acinetobacter baumannii resistente a carbapenems es un problema de salud pública, ¿no? En unidades de cuidados intensivos. Y estos son aislamientos en aspirados traqueales. Como ustedes pueden ver, las bacterias más frecuentes aisladas en aspirados traqueales son los gram negativos, sobre todo los no fermentadores. Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii y Stenotrophomonas maltophilia, que es constitutivamente resistente a carbapenems. Luego le sigue Klebsiella, Serratia, Enterobacter. Luego vienen las cándidas, que cuando uno aísla cándida en aspirado traqueal es un criterio de colonización y no de infección. Y ustedes pueden ver de 294 aislamientos, menos del 10% corresponden a Staphylococcus aureus. Por lo tanto, no está justificado la terapia combinada con vancomicina en pacientes con neumonía asociada al ventilador que no estén colonizados previamente por Staphylococcus aureus meticilino resistente o que no estén sépticos o en shock séptico. Debería enfocarse la cobertura principalmente para gram negativos, principalmente Pseudomonas aeruginosa. Y acá tenemos el problema de la resistencia. Este es resistencia de los tres bacilos gram negativos no fermentadores que con más frecuencia son aislados en aspirados traqueales durante el año 2024. Y ustedes pueden ver que la resistencia de Acinetobacter baumannii a carbapenems es del 84%. Es altísima. Y como les mencioné, no solamente cuando es resistente a carbapenems, también es resistente a las pipetazo, también es resistente a ceftazidima, también tiene un alto nivel de resistencia a amicacina y también a ciprofloxacino, lo cual nos deja con pocas opciones de tratamiento. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la resistencia hasta el momento, tanto en Pseudomonas como Acinetobacter para la colistina, no ha sido reportada en nuestra institución. Como vamos a comentar más adelante, colistina es un antibiótico que no es muy eficaz, es difícil de predecir sus índices farmacocinéticos y farmacodinámicos, y cuando se compara con otras opciones de tratamiento, pues está asociado a una mayor mortalidad. ¿Ok? Y estos son aislamientos de carbapenemasas en bacilo gram negativos, ¿no? Y como ustedes pueden ver en Acinetobacter baumannii, productor de carbapenemasa, que se aislaron 9 aislamientos, pues se ha aislado en catéteres, en líquido cefalorraquídeo, en heridas abdominales, en secreciones, principalmente en aspirados traqueales. Y como ustedes pueden ver, en Acinetobacter baumannii, las carbapenemasas más frecuentes son las metalocarbapenemasas. La NDM o estas tres que no se pudieron tipificar y que probablemente se mandaron al INS. Entonces, a diferencia de países como Estados Unidos, nuestros Acinetobacter baumannis no solamente producen OXA 23 y otras carbapenemasas tipo OXA, sino metalocarbapenemasas, lo cual nos deja con menos opciones de tratamiento. Y este es el primer brote que detectamos durante el primer año de funcionamiento del PROA, gracias a la vigilancia activa en la unidad de cuidados intensivos. Detectamos este paciente con aislamiento de Acinetobacter baumannii resistente a carbapenems que compartía resistencia a otras familias de antibióticos. Y el día 9 detectamos un paciente con colonización y el día 11 un paciente con infección. Y dentro de las funciones del PROA, pues es dar la alarma a la oficina de epidemiología. Entonces, cuando nosotros sospechamos que podemos estar frente a un brote, reportamos inmediatamente
a la Oficina de Epidemiología para que intervenga. Y en este brote del 2023, que se produjo entre febrero y marzo del 2023, se solicitó apoyo a Instituto Nacional de Salud para la tipificación. Y como ustedes pueden ver, de 5 cepas estudiadas, la multiresistencia se presentó en las 5. O sea, ser resistente a carbapenems, ¿no? Implicaba ser extremadamente resistente. Y en este brote predominó la OXA 23 y la OXA 51. No se detectaron metalocarbapenemasas en este brote del 2023. Y algo que es muy importante, ¿no? Que se detectó en muestra de hisopado rectal de pacientes que ya estaban colonizados y en manos, en las manos. De ahí que las diseminación clonal de Acinetobacter baumannii, la diseminación plasmídica, un factor muy importante es el lavado de manos. Bueno, se pudo contener este brote gracias a las medidas de prevención y control que se implementaron. Entonces, para enfatizar cuáles son los factores de riesgo de infección o colonización por Acinetobacter baumannii, exposición previa a antibióticos, estamos hablando céfalo de tercera, vancomicina, carbapenems, sobre todo tratamientos mayores de 7 días, el uso de dispositivos médicos, principalmente catéter central, tubo endotraqueal en pacientes con ventilación o catéter urinario permanente, estancia en UCI, cirugía previa, estancia mayor de 7 días, presentar comorbilidades y otro factor asociado es inmunosupresión. Pero la mayoría de los pacientes que hemos tenido infección por Acinetobacter baumannii tenían infección severa, tenían comorbilidades, tenían dispositivos médicos, tenían antibióticos de amplio espectro por tiempo prolongado, tenían estancias mayores de 7 días, pero la minoría eran pacientes que tenían algún tipo de inmunodeficiencia, ya sea por tratamiento o inmunodeficiencia primaria, ¿no? Entonces, siempre que tenemos un paciente en UCI que sospechamos infección, la pregunta que debemos hacernos es, ¿está indicado urgentemente el tratamiento en el paciente? ¿Cuál es el síndrome infeccioso sospechado? Porque lo que yo observo es que el paciente hace fiebre, le piden reactante fase aguda, le comienzan antibiótico, pero no consignan el diagnóstico en la historia clínica. No ponen si se trata probablemente de una infección del torrente sanguíneo asociada a catéter, o si se trata de una neumonía asociada a ventilación, o una traqueobronquitis asociada a ventilación, o de una infección urinaria, o algún otro foco. Es muy importante consignar el síndrome infeccioso. O sea, ¿qué están tratando? El tener fiebre y acatante fase aguda me puede hacer sospechar en una infección, pero ¿qué es importante? ¿Dónde está localizada la infección? Porque de acuerdo a dónde está localizada la infección, para el inicio de la terapia empírica inicial, es cuál va a ser mi cobertura empírica inicial y qué antibiótico voy a usar y a qué dosis. ¿Ok? Se han tomado las muestras pertinentes en relación al síndrome infeccioso, si es neumonía asociada a ventilación, es pues, muestra de aspirado traqueal, si es infección del torrente sanguíneo, hemocultivos periféricos y transcatéter, si es infección urinaria, muestra de orina tomada del hub que hay para tomar muestra del catéter urinario. En base a eso, una vez que he tomado la muestra, ¿cuál es el antibiótico más apropiado? Algo muy importante, ¿he controlado la fuente de infección? Si estamos hablando de una ITU asociada a catéter, pues hay que quitar el catéter o cambiar el catéter. Si estamos hablando de una ITS asociada a catéter central, hay que quitar el catéter central. Si estamos frente a un absceso, hay que drenarlo. Si hay un foco necrótico, hay que debridarlo. No todo lo hace el antibiótico. ¿Ok? Y es importante pues evaluar la respuesta al tratamiento y decidir si se interrumpe, si optimiza. A las 72 horas que ya tenemos una mejor idea de cuál es el síndrome de nuestro paciente y probablemente ya tengamos el reporte de los aislamientos microbiológicos y ver si hay concordancia con la terapia instaurada o es necesario escalar o desescalar, ya podemos plantearnos cuántos días de tratamiento, que como vamos a ver,
en las guías actuales basadas en evidencia, para la mayoría de las infecciones en cuidados intensivos, los tratamientos no deberían ser mayores de 7 a 8 días, porque no hay diferencia para la mayoría de los pacientes. Esta es la guía de la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas de 2024 para el tratamiento de infecciones por Gram negativo resistentes. Y nos vamos a enfocar en Acinetobacter baumannii. Ahora, ¿por qué es difícil elaborar guías de recomendación para tratamiento de infecciones por Acinetobacter baumannii? En primer lugar, porque realmente acá y en otra parte del mundo es difícil diferenciar un colonizado de un paciente infectado. Pero tenemos que tener en presente que la mayoría de los aislamientos corresponden a colonización, sobre todo si estamos hablando de aspirados traqueales o muestras de orina en pacientes con catéteres urinarios. ¿Ok? Cuando se hacen ensayos clínicos para comparar un esquema con otro esquema, es difícil saber si la evolución desfavorable está relacionada a la menor eficacia del esquema antimicrobiano o a que la evolución desfavorable es por otros factores del huésped y no por problemas de eficacia del antimicrobiano. El otro aspecto es que, como mencioné, Acinetobacter baumannii resistente a carbapenems usualmente es resistente a varias familias de antibióticos. Y en nuestro medio, Acinetobacter baumannii, pues un buen porcentaje son productores de metalocarbapenemasas, que son aquellas para las cuales hay menos opciones de tratamiento. A diferencia de Norteamérica, que es más frecuente las tipo OXA 23. ¿Ok? Entonces, ya ha aparecido resistencia al sulbactam, que es la terapia de elección para Acinetobacter baumannii. Entonces, realmente en la actualidad no hay una evidencia muy sólida para las recomendaciones. De ahí que lo que se acepta en la actualidad es siempre que tenemos una infección por Acinetobacter baumannii resistente a carbapenems, siempre debemos dar terapia combinada, porque al momento no hay estudios que muestren un antimicrobiano que en monoterapia sea eficaz para Acinetobacter baumannii, aunque las guías sugieren que en infecciones leves a moderadas podríamos usar monoterapia, como por ejemplo una infección urinaria asociada a catéter. O sea, quito el catéter urinario, si el paciente sigue con fiebre y es sensible a colistina, le puedo dar colistina. Si es sensible a amicacina, le puedo dar amicacina. O sea, básicamente, en este tipo de infección se podría dar monoterapia, asumiendo que el paciente no está séptico ni en shock. ¿Cuáles son las alternativas de tratamiento que nosotros tenemos disponible en nuestro medio? Bueno, estas son las alternativas de tratamiento de la guía de LITSA de 2024. Como ustedes pueden ver, ampicilina sulbactam, que la tenemos, colistina, que la tenemos para la cual el CLSI no ha dado un punto de corte, ¿no? Minociclina endovenosa, no la tenemos. Sulbactam, durlobactam, que es la última, la más reciente opción de tratamiento aprobada por la FDA, no disponemos. Entonces, básicamente nosotros nos tenemos que mover entre ampicilina, sulbactam y colistina. ¿Qué alternativa deberíamos incluir en las guías de tratamiento de las infecciones de cuidados intensivos? Tigecyclina. Tigecyclina es una, si bien es cierto, no hay un punto de corte para Acinetobacter baumannii, como vamos a ver más adelante, si es un antimicrobiano que se recomienda como parte de una terapia combinada. Por lo tanto, es importante incluir tigecyclina en la guía de neumonía asociada a ventilación. No en la guía de infección del torrente sanguíneo ni la de infección urinaria, porque tigecyclina no alcanza concentraciones óptimas en orina ni tampoco en sangre, porque rápidamente difunde a los tejidos. Pero sí podría ser una opción para infecciones intraabdominales, para neumonías, para osteomielitis, pero como parte de una terapia combinada. Entonces, ¿cuál es la aproximación general para el tratamiento de infecciones por Acinetobacter baumannii resistente a carbapenems? Siempre terapia
combinada, con al menos dos agentes con actividad demostrada in vitro. Y la recomendación es que si todo esquema debería incluir sulbactam, siempre incluir sulbactam, incluso si el MIC está entre 8 y 16. ¿Ok? Como ustedes pueden ver acá, sensible, ¿no? Para sulbactam es MIC de 4. Pero se ha visto que si el MIC está entre 16 y 32, dosis alta de sulbactam podrían tener un efecto benéfico para tratar las infecciones. Por lo tanto, es importante ver el MIC, no solamente si es sensible, sino ver el MIC, porque si el MIC es entre 16 y 32, dosis alta de sulbactam, que es como la que nosotros recomendamos, pueden ser eficaces como parte de una terapia combinada. Entonces, ¿cuál es el régimen preferido actualmente en países que disponen con esta nueva opción de tratamiento? Es la combinación de sulbactam, durlobactam, que es un compuesto que viene combinado. Ambos son inhibidores de beta-lactamasas. Sulbactam, que es un inhibidor conocido, que además tiene efecto directo contra Cinetobacter. Y el durlobactam, que lo que hace es proteger al sulbactam, pero combinado con un carbapenem. O sea, sulbactam, durlobactam en combinación con un carbapenem, que puede ser imipenem o meropenem en dosis altas, pero en infusión de 3 horas, en infusión extendida. Entonces, el sulbactam, durlobactam es la combinación de dos inhibidores de beta-lactamasa que vienen en una proporción de 1 en 1, que ha sido aprobada para el tratamiento de infecciones por asintomática bacteriana resistente a carbapenems en mayores de 18 años de edad. El durlobactam es un potente inhibidor de beta-lactamasas de la clase A y de la clase D y de la clase C, o sea, las carapenemasas tipo A, las carapenemasas tipo D y las beta-lactamasas de tipo AMC, pero no tiene actividad contra las metalocarbapenemasas. ¿Ok? No tiene actividad contra las metalocarbapenemasas. Entonces, para nuestro medio, no tendría la misma utilidad que lo tiene para Estados Unidos, porque como ya hemos visto de los asesinatos de Baumanes aislados en 2024, el principal, la carbapenemasa más frecuente es la metalocarbapenemasa, ¿ok? Pero en el caso que no sea productor de metalocarbapenemasa, pues esta es una opción, ¿no? El sulbactam, durlobactam, la dosis de adulto es 2 gramos cada 6 horas en infusión de 3 horas. No, al momento no ha sido aprobado en pediatría, no hay datos en pediatría y no hay recomendaciones de dosificación en edad pediátrica. Se combina con carbapenem, ya sea imipenem o meropenem, a dosis altas en intervalo de cada 6 o cada 8 horas, pero en infusión extendida. ¿Cuál es el objetivo de la infusión extendida en 3 horas? Tratar de que la concentración del antibiótico esté por encima del MIC el mayor tiempo posible en el intervalo de la dosis, al menos el 50% del tiempo del intervalo de la dosis. O sea que si el intervalo es cada 6 horas, al menos esté 3 horas por encima del MIC. Y si el intervalo es cada 8 horas, que esté al menos 3 horas, como en el caso de Mero Penen. ¿Qué pasa si no tenemos sulbactam, durlobactam disponible? ¿Qué es lo que sucede en nuestro medio, en nuestra institución? La alternativa es combinar dosis altas de ampicilina sulbactam con otro agente que muestre actividad, que puede ser colistina, que es el único que tenemos disponible, porque no tenemos disponible polimixina B, minociclina, tigecyclina. Hay que incluirlo en las guías de neumonía, en las guías de infección intraabdominal, en las guías de osteomielitis, porque sí puede ser parte de una terapia combinada y tigecyclina lo podemos indicar en niños de 8 años o más, no en menores de 8 años, salvo que sea como un tratamiento compasivo, pero sí en niños de 8 años o más. Cefidrocol todavía no tenemos en nuestro medio. Entonces, ¿qué tenemos en el hospital? Ampicilina sulbactam y colistina. ¿Qué podríamos incluir en la guía
que está disponible en nuestro medio es tigecyclina, que sería parte de una terapia combinada para niños de 8 años o más. Pero el lápiz sulbactam no lo vamos a dar solo, porque ya hemos hablado que lo que se recomienda es terapia combinada. ¿Con qué lo combinamos? Con colistina, con o sin tigecyclina. La ampicilina sulbactam viene en una formulación de una proporción de 2 a 1. Significa que por cada 2 gramos de ampicilina hay 1 gramo de sulbactam. El sulbactam, además de ser un inhibidor de beta-lactamasas, satura las PBPs, o sea, satura las proteínas ligadoras de penicilina de la Acinetobacter baumani. La PBP1A, la 1B y la 3, lo cual le da una acción antibacteriana directa contra Acinetobacter baumani, a diferencia del ácido clavulánico y a diferencia del tazobactam. En el caso de infecciones por Acinetobacter baumani con MIC entre 16 a 32, que testearían como resistentes, la recomendación es dosis alta de sulbactam. Es 9 gramos al día dividido en 3 gramos cada 8 horas, como parte del componente de ampicilina sulbactam. ¿Ok? En Argentina tienen sulbactam solo. Nosotros no tenemos sulbactam solo, lo tenemos como parte de ampicilina sulbactam. ¿Qué significa? Que tendríamos que darle 27 gramos de la combinación al día. 27 gramos de la combinación. Esos 27 gramos de la combinación representarían 9 gramos de sulbactam. ¿Y cómo lo administramos? Pues 9 gramos de la combinación cada 8 horas en infusión de 4 horas, lo que significaría que estamos dando 6 gramos de ampicilina más 3 gramos de sulbactam cada 8 horas en infusión extendida de 4 horas. Eso es para niños mayores de 40 kilos y adultos. El problema es qué hacemos en los niños menores de 40 kilos, en los cuales no hay una dosificación del sulbactam. Entonces, revisando la literatura, encontramos esta recomendación que está basada en dosis máxima de el componente ampicilina. O sea, 400 miligramos por kilo del componente ampicilina dividido en cada 8 horas en infusión de 4 horas. Entonces, en menores de 40 kilos vamos a calcular basado en 400 miligramos por kilo del componente ampicilina. ¿Ok? Y lo vamos a dividir en cada 8 horas en infusión extendida de 4 horas. Ahora, si hay la posibilidad de infusión continua, se puede dar infusión continua, pero es menos factible. Lo más factible es darlo en intervalo de cada 8 horas en infusión extendida de 4 horas. Si el paciente pesa más de 40 kilos, ya como adultos, ¿no? O sea, 3 gramos de sulbactam cada 8 horas, lo cual significaría 9 gramos de la combinación cada 8 horas en infusión de 4 horas. ¿Combinado con qué? Con colistina, ¿ok? Nunca vamos a dar ampisulbactam solo, siempre lo vamos a combinar con colistina. Ahora, si el MIC, antes de pasar a colistina, si el MIC para sulbactam es mayor de 32, lo más probable es que ese Acinetobacter baumani sea productor de una metalocarbapenemasa. Entonces, por más sulbactam que le demos, probablemente va a haber poco beneficio. Entonces, yo cuando debo sospechar que mi Acinetobacter baumani es productor de metalocarbapenemasa, cuando el MIC para sulbactam es mayor o igual a 64. Si el MIC para sulbactam es mayor o igual a 64, debo sospechar una metalocarbapenemasa. Y en ese caso, la combinación va a aportar muy poco al tratamiento. Pero hay que recordar que Acinetobacter baumani puede portar más de una carbapenemasa. Entonces yo puedo tener un Acinetobacter baumani que me produzca OXA 23 y me produzca metalo. Entonces, de todas maneras, ampisulbactam va a tener cierta actividad porque va a actuar contra la OXA 23, no contra la metalo. Por eso es que tenemos que dar terapia combinada.
¿Y cuál es la opción para combinar que tenemos disponible? Es colistina. Colistina, mm, su índice PK/PD es muy variable. Demora unas 24 a 36, 48 horas en alcanzar niveles terapéuticos estables. Es un antibiótico dependiente de su concentración en el área bajo la curva sobre el MIC en el intervalo de tiempo. Por lo tanto, se recomienda siempre dosis de carga independiente de la función renal. Entonces, si yo voy a usar colistina, tengo que usar 5 miligramos por kilo dosis de carga, no más de 300 miligramos, y luego 5 miligramos por kilo día dividido en cada 12 horas. Si bien es cierto, algunas guías recomiendan que la dosis de colistina puede estar entre 5 a 8 miligramos por kilo día, se debería reservar los 8 miligramos por kilo día para pacientes con fibrosis quística, que depuran más rápidamente la colistina. Porque en el paciente que no tiene fibrosis quística, sobre todo si concomitantemente recibe otros medicamentos potencialmente nefrotóxicos, incrementa el riesgo de nefrotoxicidad por colistina. Y de hecho, ya hemos tenido pacientes que han hecho nefrotoxicidad por colistina en la unidad de cuidados intensivos. ¿Ok? Entonces, dosis de carga 5 miligramos por kilo, máximo 300 miligramos. Luego 5 miligramos kilo día dividido en cada 12 horas, máximo 150 miligramos cada 12 horas. No hay mayor beneficio en darlo cada 8 horas, porque es un antibiótico dependiente de la concentración. Si damos la dosis de carga, no hay diferencia entre darlo cada 8 o cada 12 horas. Deberíamos usarlo cada 12 horas y evitar usar dosis mayores de 5 miligramos por kilo al día. Una excepción es pacientes con fibrosis quística. Lo ideal sería determinar los niveles séricos de colistina, pero no tenemos esa posibilidad en la actualidad. Otra alternativa de tratamiento, como ustedes pueden ver, que está disponible en nuestro medio, pero no en nuestro formulario, es la tigecyclina. En mayores de 12 años es 200 miligramos dosis de carga endovenoso y luego 100 miligramos cada 12 horas. En niños de 8 a 11 años es 2 a 3 miligramos por kilo dosis de carga y luego 2 miligramos por kilo cada 12 horas. ¿Ok? Entonces, sí, tigecyclina, no olvidar incluirla en la guía de neumonía asociada a ventilación porque es una opción para terapia combinada también en infección intraabdominal, también en infección de piel y tejidos blandos, también en osteomielitis. Por lo tanto, en esas guías hay que agregar tigecyclina. ¿Cuál es el rol de las polimixinas? Idealmente deberíamos utilizar polimixina B, que tiene un mejor perfil farmacocinético y farmacodinámico. No hay un punto de corte preciso para definir sensible, intermedio y en el caso de colistina. Lo que sí se ha visto es que si el MIC es mayor de 2, hay menor probabilidad de un beneficio terapéutico. Al momento no hemos detectado Acinetobacter baumannii resistente a colistina en nuestra institución. Siempre va a formar parte de una terapia combinada. La única excepción podría ser infección urinaria, en la cual se podría usar monoterapia con colistina. Si es sensible a amicacina, monoterapia con amicacina. Pero en otras localizaciones, siempre parte de una terapia combinada. Entonces, ¿qué es lo que no se recomienda en colistina? Monoterapia, excepto infección urinaria. En el caso de Acinetobacter baumannii, no hay un beneficio combinándolo con carbapenem, que es algo muy diferente a lo que sucede con Pseudomonas aeruginosa y enterobacterias productoras de carbapenemasa, en los cuales sí, una alternativa es colistina combinada con un carbapenem. No hay mayor beneficio en combinar colistina con rifampicina, y esta guía cuestiona el beneficio de la terapia nebulizada con colistina en infecciones del tracto respiratorio. Revisando guías latinoamericanas, recomendaciones de Argentina, vemos que ellos sí recomiendan terapia nebulizada con
colistina, sobre todo para Pseudomonas, pero en esta guía, sobre todo en Acinetobacter baumannii, pues no recomiendan terapia nebulizada en pacientes con infección respiratoria baja. ¿Cuál es el rol de los derivados de la tetraciclina? Principalmente minociclina y tigecyclina. La minociclina endovenosa tiene una mayor actividad contra Acinetobacter que la tigecyclina, pero desgraciadamente no la tenemos disponible en nuestro medio. No sería apropiado usar minociclina por vía oral en paciente crítico, porque la absorción está alterada, la farmacocinética está alterada, por lo tanto no se alcanzarían los niveles séricos esperados. De ahí que la alternativa que tendríamos nosotros que incluir en la guía sería tigecyclina, ¿no? En la guía de neumonía asociada a ventilación, infección intraabdominal, en la guía de osteomielitis, en la guía de infección de piel y tejidos blandos por Acinetobacter baumannii. Y como sabemos, al ser un derivado de la tetraciclina, su uso es limitado a mayores de 8 años y uno de sus principales efectos adversos es la náusea y los vómitos, sobre todo cuando se administra por vía oral. Y la última alternativa planteada por el ITSA es el cefiderocol, que es una cefalosporina que tiene como si fuera tiene algo de ceftazidima y tiene algo de cefepime, pero tiene un grupo catecol, de ahí que se le llama un beta-lactámico sideróforo. ¿Por qué? Porque usa la entrada, las proteínas que permiten el ingreso del hierro a la bacteria, usa esos canales para ingresar a la bacteria, lo que le llaman el efecto caballo de Troya. O sea, ingresa como si fuera hierro, porque tiene un grupo catecol, ¿ok? Pero los estudios de cifidrocol en Acinetobacter baumannii resistente a carbapenems no han mostrado que sea un antibiótico confiable para indicarlo en monoterapia. Por lo tanto, la recomendación del ITSA es que es una alternativa de tratamiento como parte de un esquema combinado. Supongamos que tenemos un Acinetobacter baumannii resistente a ampicsulbactam con un MIC mayor o igual a 64. Entonces se podría combinar colistina con cefiderocol o colistina más tigecyclina con cefiderocol. Si ya hubiera resistencia a colistina, una alternativa podría ser tigecyclina con cefiderocol. O sea, no cefiderocol solo. Pero no lo tenemos disponible en nuestro medio y creo que al momento en ningún país de América Latina, por lo tanto, todavía tendremos que esperar algunos años. ¿Y cuál es el rol del programa de optimización antimicrobiano según una UCI pediátrica? Pues es promover el conjunto de estrategias que lleven al uso responsable de los antimicrobianos en relación a la elección, a la dosis, al intervalo de dosis, a la vía de administración y algo que es muy importante, a la duración del tratamiento. Siempre considerando los factores dependientes del huésped y las características farmacocinéticas y farmacodinámicas del antimicrobiano. ¿Con qué objetivos? Mejorar los resultados clínicos, minimizar los eventos adversos y la utilización de tratamientos costo efectivos. Y pues estos programas deben ser llevados a cabo de un equipo, a cargo de un equipo multidisciplinario, que si bien es cierto, las guías recomiendan que sea liderado por un infectólogo pediatra o con un pediatra con conocimientos y experticia en manejo de antimicrobianos, microbiólogo clínico, un farmacéutico clínico, importante el rol del médico intensivista, de la enfermera de cuidados intensivos y de la enfermera de prevención y control de infecciones. Por lo tanto, para que el PROA tenga impacto en la UCI del instituto, se necesita la participación de todos los profesionales de salud en estas estrategias, ¿ok? El infectólogo solo no va a poder lograr alcanzar los objetivos. Si los objetivos se alcanzan, es en base al trabajo en equipo con los profesionales de la salud de microbiología, farmacia,
medicina intensiva, enfermería y epidemiología. Y qué muy importante, las estrategias educativas. La unidad funcional PROA ha implementado estrategias educativas virtuales, ya sea sincrónicas y asincrónicas, como esta conferencia, en base a casos clínicos educativos, en base a conferencias que revisan temas como el que estamos presentando. Y acá tienen la dirección electrónica de la página web del instituto en el cual pueden entrar a los cursos de capacitación virtuales que hemos realizado y los cuales tenemos en curso, ¿no? Tenemos el primer curso de bases para la optimización en uso de antimicrobianos, el curso de optimización del uso antimicrobiano basado en guías clínicas, esta jornada optimizando el tratamiento antibiótico en infecciones por bacterias resistentes, dos cursos que estamos llevando actualmente, que es casos clínicos educativos, que es el segundo y cuarto miércoles de cada mes, y esta estrategia educativa que hemos iniciado el día de hoy en coordinación con la jefa de la unidad de áreas críticas, la doctora Isabel Acosta, ¿no? Y que esperamos que tenga la mayor participación activa de los colegas de unidades críticas para, con el objetivo de lograr de alcanzar los objetivos propuestos, ¿no? Que no son objetivos solo del PROA, deben ser objetivos de la unidad de cuidados intensivos y deben ser objetivos institucionales, porque el PROA en- es pues una mejora de la calidad de la atención. ¿Y por dónde comenzamos? Por la elaboración de guías clínicas. ¿Quiénes deben elaborar las guías clínicas? Los médicos prescriptores, los médicos que deciden el tratamiento, los que conocen al paciente, los que hacen el diagnóstico. ¿Ok? Esto es muy importante. ¿Cuáles son las guías que son importantes que deba tener UCI? Neumonía adquirida en la comunidad, porque las complicadas ingresan a UCI, neumonía asociada a ventilación, infección de tracto urinario, infección del torrente sanguíneo asociada a catéter, infección de tracto urinario asociada a catéter urinario permanente, infección intraabdominal y otra guía que es muy importante es profilaxis perioperatoria. Uno de los ejemplos de malas prácticas en profilaxis perioperatoria es el uso de ceftriaxona para en profilaxis perioperatoria de craniotomía, porque se usa ceftriaxona y por 3 días. Y la mayoría de las guías basadas en evidencias, tanto de países desarrollados como de países de recursos limitados, incluso de nuestro país, ¿no? Recomiendan el uso de cefazolina por no más de 24 horas, ¿no? Entonces, no vamos a poder cambiar todo de un momento a otro, pero podemos cambiar de a pocos, ir mejorando de a pocos. Y lo que ha elaborado la Unidad Funcional PROA son estas directivas sanitarias que ya cuentan con resolución directoral desde octubre de 2024, en la cual la primera regula el uso de antimicrobianos de vigilancia reserva en la institución, basada en la clasificación AWARE de la OMS. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es no ser restrictivos. O sea, no es que el intensivista no puede prescribir un antibiótico sin la autorización del médico de infectología. No. El intensivista puede realizar la prescripción que crea pertinente de un antibiótico de vigilancia y reserva, pero a más tardar a las 72 horas de la prescripción ya debe ser autorizada por el médico de enfermedades infecciosas. Debe ser validada. ¿Por qué? Porque a las 72 horas ya ustedes tienen una mejor idea del diagnóstico de su paciente, de la evolución clínica con la terapia empírica inicial, de la evolución de los biomarcadores y los resultados de los aislamientos microbiológicos. Y para esto hay un formato que ya lo tienen disponible en su unidad. Y es importante que cada vez que prescriban meropenem, vancomicina, colistina o linezolid, deben llenar ese formato para ser autorizado en este primer año, por mi persona, que es el coordinador de la unidad funcional PROA, que hace visitas diarias a la unidad de intermedios, la unidad de onco, UCI y la unidad de UCI general. Y las otras 5 directivas sanitarias
que están basadas en las guías clínicas europeas y de LISA para el tratamiento de infecciones por bacterias resistentes prioritarias, como estafilococo aureus meticilino resistente, enterobacteria resistente a carbapenems y céfalo de tercera, pseudomonas de difícil tratamiento, acinetobacter baumannii resistente a carbapenems y enterococo fecalis y enterococo faecium, sobre todo faecium resistente a vancomicina. Y algo que es muy importante es las recomendaciones actuales basadas en la evidencia de no inferioridad de cursos cortos de tratamiento antibiótico en infecciones, como neumonía asociada a ventilación, infección de tracto urinario o pielonefritis, infección intraabdominal y bacteremia que no sea estafilococo aureus. Como ustedes pueden ver, esta es una página del doctor Brad Spellberg que lo actualiza continuamente y revisa los ensayos clínicos randomizados que comparan tratamientos acortados con los tratamientos prolongados tradicionales de 10, 14 días y encuentran que para neumonía asociada a ventilación, 5 a 8 días es tan efectivo como 10 a 15 días. En el caso de ITU complicada y pielonefritis, 5 a 7 días no inferior a 10 a 14 días. Infección intraabdominal, cursos tan cortos como 4 días pueden ser tan efectivos como 8 a 10 días. Lógicamente, acá va a depender del control de la fuente de infección, qué tan bien haya sido el drenaje en sala de operaciones. Y en el caso de bacteremias por gram negativos, que no incluyen estafilococo aureus, 7 días de tratamiento no es inferior a 14 días. Entonces, ¿cuándo decidir por cursos cortos de tratamiento? En pacientes que no están en shock, que no están en sepsis, ¿no? Cuando ha habido un control apropiado de la fuente de infección, si había un absceso se drenó, si había tejido necrótico se debridó y si la infección está relacionada a un dispositivo médico, este se retiró. Cuando la bacteria es susceptible al antibiótico prescrito, es un antibiótico bactericida que alcanza buenas concentraciones en el sitio de la infección. Las dosis e intervalos han sido los óptimos. Hay una evolución francamente favorable a las 48 horas y estamos frente a un paciente inmunocompetente. Por lo tanto, el nuevo paradigma en la unidad de cuidados intensivos para la mayoría de pacientes debería ser 7 de 7, no 7 de 14, sino 7 de 7. Habrá pacientes que requieran 7 de 14 o 7 de 10, pero la gran mayoría deberían ser 7 de 7. ¿Ok? Y esta es la recomendación del PROA para nuestra institución con lo que tenemos disponible. En el caso de Acinetobacter baumannii resistente a carbapenem, pues la combinación de colistina con ampicilina sulbactam con o sin tigecyclina, que actualmente no la tenemos disponible. En la unidad funcional PROA, para tratar de alcanzar sus objetivos, usa la estrategia Handshake, que consiste en el poder de las pequeñas y continuas interacciones para generar un cambio de comportamiento en el prescriptor. Y esto está basado en rondas clínicas diarias para diferenciar colonización de infección, realizar la lectura interpretada de antibiograma, dar recomendaciones de tratamiento basado en guías clínicas o en aislamientos microbiológicos. Por lo tanto, componentes de esta estrategia muy importantes son la educación, la revisión de guías clínicas, la retroalimentación y cuando es necesario el soporte en la toma de decisiones, porque uno de los aspectos que lleva al uso de antibióticos de amplio espectro inapropiado es el temor a los problemas médicos legales, ¿ok? El temor a fallar, el temor a que al día siguiente pase otro asistente y le cambie el tratamiento. ¿Ok? Entonces, acá es muy importante las reuniones clínicas, que yo creo que las reuniones clínicas deben ser presenciales para discutir los casos y ponerse de acuerdo y todos trabajar en la misma línea. ¿Por qué? Porque la prescripción de antimicrobianos es un proceso complejo de toma de decisiones, en el cual interviene el, el conocimiento, la experiencia, la capacidad crítica, el ojo clínico
pero interviene también mucho el aspecto psicológico, el temor, la ansiedad, el miedo al fracaso, ¿no? El miedo a la falla, pero el error es parte del aprendizaje. El problema es si es que nos equivocamos y nunca aprendemos. Entonces, para eso es muy importante tomar las decisiones consensuadas, ¿ok? Y cuando es necesario, pues consultar con el especialista. Y siempre la adopción a las nuevas recomendaciones va a tomar un tiempo, ¿ok? Por ejemplo, en dar 7 de 7 días de tratamiento para la mayoría de los pacientes, vamos a tener un pequeño grupo de escépticos, un grupo que se va a adaptar tardíamente, un grupo que se va a adaptar precozmente y estos adaptadores tempranos somos los del PROA, ¿no? Los que promovemos el tratamiento no mayor de 7 a 8 días, pero siempre va a haber un porcentaje de escépticos. Y se ha visto que los que tienen mayor renuencia al cambio son aquellos colegas que tienen más de 25 años de egresados de la universidad o de la especialidad, ¿no? Son aquellos en los cuales básicamente sus decisiones las toman en base a su experiencia y no le hacen mucho caso a la evidencia. Bueno, ustedes saben que el conocimiento actualmente se renueva rápidamente. Lo que hablemos ahora, de repente el 2025 van a haber otras opciones de tratamiento. Pues es muy importante estas reuniones educativas y de actualización. Por lo tanto, ¿qué es muy importante para enfrentar el problema de la Cinetobacter baumannii resistente a carbapenems? La vigilancia, la prevención y el control de infecciones a cargo no solamente de la Oficina de Epidemiología, sino de las enfermeras de la Unidad de Cuidados Intensivos y de todos los profesionales de la salud de cuidados intensivos. ¿Ok? Entonces, cuando nos dicen que nos lavemos las manos, que nos pongamos gorritos, que usemos guantes, no tenemos por qué molestarnos, sobre todo de los interconsultores que llegan y manipulan al paciente sin haberse lavado las manos, sin colocar guantes. ¿Y cuáles son las 5 estrategias? Higiene de manos, adherencia a los bundles para prevención de infecciones asociadas a dispositivos médicos e infección del sitio operatorio, las precauciones de aislamiento, sobre todo precauciones estándar y precauciones de contacto cuando hablamos de bacterias resistentes, la limpieza y desinfección de las superficies del ambiente, estamos hablando de las mesas, de las respiradores, de los equipos de infusión que son manipulados continuamente, ¿ok? Y en quinto lugar, el programa de optimización de antimicrobianos. Por lo tanto, yo creo que todos en la unidad de cuidados intensivos deberíamos estar comprometidos con el uso responsable y apropiado de los antimicrobianos. Esto era todo cuanto quería decirles en esta actividad. No sé si tienen ah, alguna pregunta. Yo creo que todos ya deben haber tenido la experiencia de tener que enfrentarse a un aislamiento de Acinetobacter baumannii resistente a carbapenems. Buenas noches, Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Doc. Gracias por el tiempo y la excelente exposición. Una pregunta, ¿colistina en nebulización? ¿Alguna Bueno, indicación? el ITSA para Cinetobacter no lo recomienda, pero hay otras guías que sí lo recomiendan, ¿no? Por ejemplo, en Argentina se usa, ¿no? Pero el ITSA para, específicamente para Cinetobacter no lo recomienda, no he encontrado beneficio. Pero yo he revisado otras guías y pongamos en guías del SADI, de la Sociedad de Argentina de Infectología, la Sociedad de Neumología Argentina, ellos sí lo recomiendan y sí encuentran beneficio, ¿no? Entonces yo creo que todo va a depender de... No todos los acinetobacter son iguales, como hemos dicho, ¿no? Los patrones de resistencia a acinetobacter en Estados Unidos son diferentes a los nuestros, ¿no? Entonces, es de ahí que es importante hacer estudios en nuestros pacientes, ¿no? Pero sí, Argentina sí lo usa, sí lo recomienda. Gracias, muchas gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta?
Yo sé que reunirlos a ustedes es difícil por su sistema de trabajo, por eso que coordinando con la doctora Marisabel Acosta, eh, pensamos que la hora en la cual podrían asistir y poder tener un contacto directo sería en la noche, 8:30, ¿no? Y tenemos, se van a programar otras conferencias virtuales, pero también sería importante tener algunas presenciales, ¿no? Porque yo creo que la presencialidad es muy importante, ¿no? Para el intercambio de conocimientos. Doctor, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo Eh, está? ¿Qué tal? Excelente exposición. Doctor, quería preguntarle, como dijo, tenemos pocas armas para el Acinetobacter baumani resistente. Algunos, me parece que también leí en algunas, no sé si fue en el ITSA o en las presentaciones en adultos, el uso del Astrionam en este tipo de bacterias resistentes. No, Está sí, Astronan es básicamente para en Pseudomonas, no combinación. para Cinetobacter. Ya. Astronan es una alternativa en terapia combinada para Pseudomonas productora de metalocarbapenemasa, ¿no? Pero no para Cinetobacter. No, Astronan es un antiseudomónico, tiene actividad contra otros gran negativos, pero no tiene actividad contra Acinetobacter. Lo que sí hay trabajos que están saliendo es la combinación de ampicilina sulbactam más ceftazidima bivactam. Al parecer, el sulbactam administrado simultáneamente con el avibactam tendría un beneficio comparable a la combinación sulbactam-durlobactam. Ceftazidima avibactam ya tenemos en nuestro medio, no tenemos en el hospital, pero la tenemos en nuestro medio. Ya se han hecho gestiones para la compra de ceftazidima avibactam para los pacientes que lo necesiten. Pero una alternativa, si tuviéramos un Acinetobacter baumannii resistente a ampicsulbactam, resistente a colistina, sería la combinación de ampicsulbactam con ceftazidima avibactam, que es otro antibiótico que debe estar incluido en la guía de neumonía asociada a ventilación de la UCI. Y creo que ya está incluido, ¿no? Entonces es importante porque cuando yo ingresé al PROA y solicité incluir estos antibióticos que ya no son de última generación, porque en otros países ya lo tienen usando más de 10 años, pero para nosotros son antibióticos que no hemos usado, lo que me dijeron es que para introducir ese antibiótico y sea reconocido por el CIS, tiene que estar avalado por una guía de diagnóstico y tratamiento. Por eso es muy importante que a la hora que ustedes elaboren su guía de neumonía asociada a ventilación, infección del torrente sanguíneo asociada a catéter o infección urinaria, incluyan ceftazidima avibactam para las pseudomonas productoras de carapenemasa tipo A o OXA48, ¿no? Y una alternativa que se está estudiando para Cinetobacter baumannii en combinación con ampicsulbactam, que sí lo tenemos. Entonces, a la hora, sé que han elaborado una guía de neumonía, o sea, ventilación, que todavía está para pasar a discusión, para su aprobación, verificar que incluyen cefiderocol, no, disculpen, ceftorzano tazobactam, ceftazidima avibactam, ¿no? Tigecyclina. O sea, hay que incluir esos antibióticos en las guías para poder después solicitar las compras, que pueden ser inicialmente en situaciones especiales, ¿no? Pero ya tener la posibilidad de comprarlo por farmacia y que sea reconocido por el CIS. Pero en relación a tu pregunta, Astronan básicamente para Pseudomonas o Ya. para enterobacterias productoras de metalocarbapenemasa, pero en combinación con ceftazidima y bactam, no para Acinetobacter baumannii. Ok, gracias, doctor. Doctor, quería hacerle otra pregunta. Eh, Usted dijo que de los gérmenes aislados en orina y en secreción traqueal, la mayoría son colonizantes. Sí, sí. Y en los hemos cultivos, No, la mayoría son claro. infecciones.
Eh, La definición es, si tú aíslas una bacteria de un fluido normalmente estéril y es un claro, patógeno reconocido, es infección. Lo cual no sucede con los coagulasa negativos, ¿no? Tú puedes aislar coagulasa negativo en hemocultivo y es contaminación. Pues ahí los criterios son más estrictos. Pero lo que yo he mostrado, yo no, es básicamente los MARSA, los gram negativos, ¿no? O la claro, y cándida. O sea, yo aíslo eso en sangre, es infección. claro, y tienen que ir con la clínica también, o los rentantes y al final los cultivos. Por ejemplo, y para hacer el diagnóstico de una infección, bueno, esto es en general, de infección asociada a catéter, ¿no? Ya sea central o línea arterial, tiene que salir el hemocultivo periférico también positivo. Claro, En el caso, por ejemplo, de que un paciente tenga fiebre por ahí, le tomo los reactantes, le tomo hemocultivos transcatéter, periférico, línea, y me sale el catéter un germen, pero periférico y de línea me sale negativo. Incluso me sale un germen que yo puedo pensar agresivo, aunque puede ser sensible porque no deteriora al paciente. Por ejemplo, pseudomonas. Basta en este caso y el paciente está estable, solamente tuvo fiebre y los reactantes tampoco no estuvieron tan altos. Pensaría yo que sería una colonización en este caso claro. del catéter. El aislamiento, o sea, todo catéter se va a colonizar tarde o temprano a nivel de lumen, ¿ok? Entonces, si tú aíslas solo la bacteria en el hemocultivo transcatéter y no lo aíslas en el hemocultivo tomado de una vena periférica y el paciente está clínicamente estable y no tiene criterio de infección, eso no es criterio de infección de- del torrente sanguíneo asociado a catéter. Para que sea un criterio, tiene que ser el aislamiento simultáneo, o sea, el aislamiento tanto en sangre de vena periférica como transcatéter. O en el caso que no puedas tomar sangre periférica y el paciente tiene un catéter de 2 o más lúmenes, aislarlo el mismo germen en 2 lúmenes diferentes. ¿No? En ese caso sí, si tiene un catéter de 2 o 3 lúmenes y lo aíslas el mismo germen de 2 lúmenes diferentes y no pudiste tomar el periférico y el paciente tiene clínica compatible, sí lo consideras. Pero solo aislarlo transcatéter, no. Ya, doctor, gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, buenas noches. Quería Sí, hacerle una hola. pregunta Dime. sobre los bundles que mencionaba para hacer el control de las infecciones eh, intrahospitalarias. En el caso, por ejemplo, de los números de catéteres que tienen nuestros pacientes, los números de lúmenes que tienen dichos catéteres y el uso de catéteres femorales. Asimismo, teniendo en cuenta que nuestros pacientitos tienen un factor de riesgo que vienen de provincia, desnutridos, entonces, y aparte de eso, la morbilidad que traen, todos estos, lo que he mencionado anteriormente, vendrían a ser un factor de riesgo para que el paciente pueda tener una infección asociado a catéter venoso central, la localización del catéter, los números del lumen que tiene este Claro, no, catéter. claro, sí, sí. O sea, Y, sí, continúe, disculpe. asimismo, como son pacientes pediátricos y, doctor, por ejemplo, ¿qué tanto influyen las múltiples venopunciones que ellos puedan también sufrir, ¿no? Porque son pacientes muchas veces no hay o no tanto personal de enfermería como médicos aún no manejamos muy bien lo que es los ecógrafos o usamos esos ecógrafos cuando ya como última opción para colocar un catéter venoso, ¿no? Cuando ya el paciente nos ha sido muy difícil las venopunciones anteriores. Entonces, todo este cuadro podría poner en riesgo al paciente y
y cómo poder revertir, porque al final de cuentas, cuando el paciente hace una infección que usted ha mencionado, de una infección con Acinetobacter baumani, esto va a generar que el niño tarde más en salir, le van a tener que rotar antibióticos. Mencionó tigecyclina, algo que en realidad en la UCI nosotros no conocemos ese medicamento, desconocemos los costos que puede generar también el tratamiento por el Acinetobacter baumani, y lo que sería factible es evitar, ¿no?, que nuestros niños eh, hagan este tipo de infección por estas bacterias gram negativas. Claro, o sea, cuanto más factores de riesgo tenga el paciente, ya sea factores propios del huésped o factores asociados a los cuidados de la atención en salud o la estancia hospitalaria, mayor es el riesgo de infección, ¿no? Y mayor es el riesgo de infección por bacterias de difícil tratamiento, sobre todo si el paciente está pues con tratamientos de amplio espectro y por tiempos prolongados, ¿no? Entonces acá es muy importante la participación de la enfermera especializada en prevención y control de infecciones, ¿no? Yo, estos 3 años que voy con más frecuencia a la UCI, porque el 2023 iba solamente si tenía aislamientos positivos. A partir del 2024 todos los días voy a UCI, como que ya estoy más familiarizado con el funcionamiento de la unidad de cuidados intensivos. He visto que ha habido una rotación de médicos a raíz de la pandemia, ha habido rotación de médicos a raíz de que ingresan a residentado. Entonces, todo esto atenta, porque rotación de enfermería no, como que no he visto mucho, ¿no? He visto más rotación de médicos. Esto es otro factor condicionante, ¿no? Porque lo importante es todos trabajar en una misma línea, ¿no? No que yo a un día le pongo este antibiótico, viene otro, se lo quito, ¿no? Lo cual pues es ser apropiado quitárselo, porque se lo pusieron innecesariamente, ¿no? O se decidió dar 7 días y viene otro colega y dice, vamos a darle 14 días. Entonces, por eso es importante discutir cada caso. Cada caso es un caso en particular, no todos los casos son iguales, pero en general, ¿no? Para la mayoría de los pacientes, no, la duración de tratamiento para neumonía, o sea, ventilación, ITU o bacteremia que no sea por estafilococo y no sea bacteremia complicada, la duración no debería ser mayor de 7 días, ¿no? Y algo que es muy importante, consignar el diagnóstico que justifica el inicio de tratamiento antibiótico. Colocar claramente la dosis por miligramo por kilo de peso o por metro cuadrado de superficie corporal. Y lo otro es colocar el día de tratamiento, y después de las 72 horas ya uno debe tener una idea si le va a dar 7 días de tratamiento y poner pues 3 de 7, 4 de 7, 5 de 7 para no extender innecesariamente el tratamiento, salvo las excepciones, porque hay pacientes que van a requerir más días de tratamiento, ¿no? Pero yo creo que es muy importante, así como hay estas charlas con PROA, que hayan reuniones con el personal de prevención y control de infecciones. Es muy importante, porque lo primero es prevenir. Tratar es cuando ya no lo pudimos prevenir, ¿no? Pero ahorita hay un problema en la UCI. O sea, se aíslan pseudomonas, o sea, ustedes ven que en aspirados traqueales hay un montón de aislamiento de pseudomonas. No significa que todas son infecciones, pero pueden ser el pretexto para que le inicien tratamiento antibiótico, porque tampoco todo lo que aíslo lo voy a tratar. Eso es una recomendación muy importante. No todo lo que se aísla se trata. Hay que ver si corresponde a colonización, contaminación o infección. Pero es parte de la mejora continua, ¿no? O sea, hemos mejorado, hemos mejorado. Yo creo que sí hemos mejorado, porque de los estudios que hemos hecho recientemente, ya yo veo que ya no se está usando en todos mero banco. Lo otro es que estoy viendo que también ya están siguiendo las recomendaciones del PROA en no dar más de 7 días de tratamiento en infección urinaria. Varias neumonías no se ha dado más de 7 días de tratamiento, ¿no? En intermedios, la mayoría de los pacientes está sin antibiótico, ya no prolongan el tratamiento.
¿no? Entonces, estamos mejorando de a pocos, pero estamos mejorando. La idea es continuar en esa línea, ¿no? Bueno, yo creo que no hay más preguntas. Marisabel, no sé si tú quieres decir algunas palabras. Creo que ya no está. Bueno, si no hay otras preguntas, les agradezco por su participación y espero que esta conferencia haya llenado sus expectativas y pues le dé colabore con ampliar sus conocimientos para en bien de nuestros pacientes, ¿no? En bien de nuestra institución, porque algo que yo digo es fácil decir líderes en pediatría, lo difícil es serlo. Entonces lo que tenemos que hacer es demostrar que queremos ser líderes en pediatría. No basta con tener un logo que diga líder en pediatría. Hay que demostrar que estamos yendo por el camino del liderazgo. Y en prueba creo que lo estamos demostrando. Muchas gracias y ya nos estaremos viendo en la próxima oportunidad. Un abrazo. Saludos a todos.